Pues antes que nada, dar las gracias a todos los que ya nos estáis oyendo. Yo quisiera presentar a este bufete de abogados que nos ha hecho el favor, han tenido la delicadeza de impartir un webinar sobre las reglas de los Incoterms 2020. Estamos hablando del bufete Ayllón. Son un despacho especializado en derecho marítimo y transporte en general, transporte terrestre y aéreo, así como en temas internacionales y también cuestiones de seguro. Tienen su sede principal en Bilbao y oficinas en Madrid, Cádiz y Algeciras. Son miembros de nuestra asociación, de hecho, uno de ellos, Enrique Ortiz, es el secretario de nuestra asociación y forma parte de nuestra junta directiva. Pues comentaros que Ayllón tiene ya más de 15 años de experiencia, ejercen la abogacía desde tendrán ya una dilatada experiencia, su sector, en este sector de especialización que es bastante complicado. Han intervenido precisamente en asuntos pues, de gran trascendencia, como lo fue el Prestige, lo fue el Costa Concordia, y a efectos de producción normativa posterior por parte de la Organización Marítima Internacional, la OMI, han llevado también el caso DENEF ocurrido en Algeciras. Sus socios tienen el reconocimiento de las asociaciones especializadas en el sector jurídico internacional, como Chamber and Partner o Legal 500, y suelen ser requeridos a contribuir en sus publicaciones. Analizan y resuelven cuestiones en materia de transporte, seguro y comercio internacional bajo derecho español. Ayllón Abogados presta servicios para clientes españoles y extranjeros en toda España, así como en el extranjero también, bien directamente o bien a través de corresponsales suyos colaboradores. Y para concluir, pues deciros que este webinar será impartido por los tres de sus socios, Miquel Gartéis Gochiascoa, que es socio al cargo de la oficina de Ayllón en Bilbao, José Domínguez, que también es socio al cargo de Algeciras, y Enrique Ortiz, al que en estos mismos momentos le dejo la palabra para que, si la tiene bien, pues que continúe. Enrique, todo tuyo. Rafael, muchas gracias y un placer estar aquí con vosotros, poder contribuir con la asociación a la que se le está dando un empuje fuerte por tu parte y por parte de los miembros de la Junta Directiva, y de ahí me excluyo porque yo soy un simple secretario, y también es un placer hacer cosas por Cádiz y por nuestro puerto, por supuesto. Confiamos que sea útil esta presentación, que sea práctica, que sea amena, y tenemos un handicap desde ya, que es que vamos a tratar de meter este tema que para una formación de una empresa podría llevar 8 horas aproximadamente, pues la vamos a tratar de meter en 1 hora para que sea algo pues muy útil, muy práctico, ameno, y bueno, desde ya resaltar la gran importancia que tienen las reglas Incoterms. Son unas reglas que hay que pactarlas, pero si son incorporadas a un contrato y definitivamente son pactadas entre las partes, esta incorporación conlleva unas obligaciones contractuales, y el no cumplirlas conlleva unas consecuencias pues que podemos decir graves para el incumplidor, y de ahí su importancia. No es que el que incumpla un Incoterm pactado vaya a ir a la cárcel, por supuesto, pero sí le puede costar mucho dinero a la parte contractual que incumpla ese Incoterm. ¿Por qué? Porque ese incumplimiento puede conllevar la resolución del contrato, puede conllevar una reclamación de daños y perjuicios. En definitiva, estamos ante una cuestión delicada, y si vamos a incorporar y vamos a pactar un Incoterm, pues es fundamental que las partes o la parte aquí que va a pactarlo, que sepa perfectamente qué está pactando con ese Incoterm, a qué se compromete con ese Incoterm, y por tanto es fundamental saber qué son y qué contenido obligacional conllevan esos Incoterm. De ahí la importancia de
pues de esta charla de aterrizaje en los Incoterms. Disculpadnos los que domináis los Incoterms en profundidad, porque os parecerá una charla en la que pasamos muy rápido por el contenido de los Incoterms a lo largo de la misma, y disculparnos los que sois novatos, ¿no? O los que tenéis este primer contacto con los Incoterms, porque iremos muy rápido en algunas cosas que requerirán tiempo, en definitiva. Entro ya en comentar un poco la estructura de esta presentación, pues será en 5 puntos. El primer punto serán las operaciones comerciales internacionales y sus contratos. Ahí aclararemos en qué contratos se incorporan, se pactan los Incoterms y lo diferenciaremos de otros tipos de contratos que se producen en relación a este contrato de compraventa internacional. En el segundo punto tocaremos la importancia y alcance de las reglas Incoterms, que son, que regulan, que no regulan, las consecuencias de su incumplimiento. En el apartado tercero, la clasificación de los Incoterms por el tipo de transporte, polivalente o marítimo, por el lugar de transmisión de los riesgos. En el apartado cuarto, vamos ya a lo que son las novedades de las reglas, Incoterms 2020 de hace escaso un año, bueno, no hace ni un año. Y por último, en el quinto punto ya entraremos en materia del contenido obligacional, contenido que supone el pactar cada Incoterm, ¿no? Vamos un poco rápido y sin demora nos metemos ya con el primer apartado. ¿Dónde se pactan los Incoterms? ¿En qué tipo de contrato? ¿En qué tipo de relación? Los Incoterms se pactan en el contrato de compraventa y más concretamente en el contrato de compraventa internacional. Ahí es donde tiene sentido un Incoterm, donde tiene sentido pactarlo y donde se genera el contenido obligacional del vendedor frente al comprador. Exclusivamente ahí tenemos el Incoterm en plena vigencia y regulando la relación de las partes. A partir del contrato de compraventa internacional surgen contratos necesarios por la naturaleza de esa compraventa internacional, como es el contrato de transporte, que vinculará al comprador o vendedor frente al portador en sus obligaciones y derechos, y como veréis ya aparece una tercera persona diferente a la que aparece en el contrato de compraventa, es decir, es un contrato distinto, autónomo, independiente, en el que, bueno, podrá tener cierto impacto el Incoterm pactado, pero es un contrato diferente, distinto, autónomo. Otro contrato que aparece a la luz o tras el perfeccionamiento de un contrato de compraventa internacional es el contrato de seguro. Volvemos a insistir, estamos en un contrato, todos giran en torno a una compraventa internacional en la que el comprador y vendedor no se ven, están en países distintos y hay un transporte, hay un riesgo, hay que contratar un seguro y ese contrato de seguro pues vinculará al comprador o al vendedor con el asegurador y suscribirán la póliza de seguros que corresponda o que proceda o que sea de interés para ese tipo de mercancía o ese tipo de transporte. Eso ya quedará a las partes, pero partes distintas que las que conforman el contrato de compraventa. Y por último tenemos el crédito documentario, un tipo de contrato que también suele acompañar al contrato de compraventa o suele generarse tras un contrato de compraventa internacional y vinculará al comprador-vendedor con el banco. Hemos puesto el contrato de crédito documentario por su frecuencia, pero podría haber otro tipo de instrumentalización de la forma de pago, ¿no? Pero es para que veáis que, bueno, que aparecen partes diferentes y el Incoterm va a estar en el contrato de compraventa. De aquí nos vamos, la conclusión que extraemos es la relatividad de los contratos, por eso lo ponemos en rojo y en grande, que cada contrato regula sus obligaciones y derechos entre las partes que lo suscriben. Y cada contrato tiene sus partes, ¿vale? Importante que ubiquéis desde ya perfectamente que el Incoterm va en el contrato de compraventa internacional y no tiene nada que ver, entre comillas, no tiene nada que ver con el contrato de transporte. El contrato de transporte os sonará que puede ser un contrato de transporte marítimo, por ejemplo, terrestre o aéreo, pues os sonará que se pueden pactar en ese contrato determinados términos, liner term, términos de carga, descarga o underhook. Eso que suena como a un término
de comercio internacional. Es una cosa muy particular del contrato de transporte que nada tiene que ver con el Incoterm pactado en el contrato de compraventa internacional. Y pasamos a las dificultades y soluciones que se plantean en el cumplimiento de las obligaciones básicas en ventas internacionales. Por el hecho de ser compraventas internacionales, tienen unas peculiaridades que conllevan, pues bueno, que las partes tengan que generar determinados mecanismos y complementarios para ver garantizado el buen fin y sus derechos en la compraventa. Así, por ejemplo, tenemos la situación de que en una compraventa internacional, Cádiz-China, el comprador gaditano no puede revisar las mercancías y aquí la documental pues, va a jugar un papel fundamental. ¿Cómo el comprador gaditano se garantiza que la mercancía que le llegue va a ser la que ha comprado en el contrato de compraventa? Pues el packing list, la factura, los certificados de origen, toda esa documentación, incluso el encargo de una pericial en determinados puntos del transporte de esa mercancía le garantizarán que compra de manera efectiva lo que ha comprado mediante un contrato de compraventa. Otro problema que nos encontramos en este tipo de operativa internacional es que el vendedor tiene que entregar la mercancía antes de recibir el pago. ¿Y a qué recurre el vendedor? A anticipos, porcentajes de anticipos en el pago, instrumentalizar el pago mediante crédito documentario para saber que va a tener un pago, una orden de pago irrevocable que va a cobrar contra una presentación de una documentación, o puede retener la posesión de los conocimientos de embarque, es una manera muy práctica de garantizarse que va a cobrar cuando se entregue definitivamente la mercancía. Incluso aquí se podría incluir el que el vendedor incluya un pacto de reserva de dominio, ¿no?, de la mercancía, lo que es muy útil incluso para situaciones de insolvencia, ¿no? Para el caso de que en el tránsito de la mercancía se produzca una situación de insolvencia del comprador de la mercancía, bueno, ese pacto y no reciba pago total de su mercancía, pues esa reserva de dominio va a hacer que esa mercancía no entre en el activo y en la masa del concursado, del quebrado, y el vendedor pueda retener, ¿no?, la propiedad. El transporte. El transporte siempre va a implicar un problema, ¿no?, un riesgo para la mercancía, y ahí entran en juego de lleno los Incoterms. ¿Cuándo se transfiere el riesgo del vendedor al comprador? Qué obligaciones tiene cada parte, el seguro, qué tipo de seguro se contrata y qué va a cubrir para ese riesgo objetivo que es el transporte de una mercancía. Cuarto punto, nos vamos a lo que es la peculiaridad de que tiene que pasar fronteras esa mercancía. ¿Quién gestiona esa documentación ante las aduanas, ante el PIF? ¿Cuándo termina de cumplir? Eso lo va a regular, se puede regular y se puede pactar por las partes que se haga a través de Incoterms. Y por último, hay una cuestión en estas compraventas internacionales fundamental, ¿no?, que es qué ley aplicamos. Estamos entre dos países, China y España, el vendedor es chino, el comprador es gaditano español, y ahora surge una disputa. Pues aquí tenemos que saber que no lo van a regular los Incoterms, pero hay que pactarlo, y hay que pactarlo de manera expresa. ¿Qué ley va a regular cualquier disputa que surja en esta compraventa? ¿Dónde? ¿Qué jurisdicción va a ser la competente para resolver cualquier disputa? Y, por supuesto, pues bueno, siempre habrá que elegir los Incoterms. Seguimos rápido porque esto es materia para aterrizar, conocer un poco dónde están los Incoterms y qué son, pero lo importante será, ya os digo, cuando entremos en el contenido obligacional de cada Incoterm. Pues los Incoterms son prácticas que han llevado a cabo los operadores de comercio desde muy antiguo. Se tiene constancia del primer Incoterm por la práctica en el mercado internacional, por el Incoterm FOB en 1812. Parece que apareció y fue algo espontáneo, que siempre la casuística y la realidad va superando a cualquier legislador. En este caso, os avanzo ya que los Incoterms no son ley, son prácticas, son usos, son costumbres, son ley mercatoria
a la que sí es verdad que después de eso, esa práctica que se dio entre los comerciantes, le siguió un glosario por parte de una institución. Pero bueno, ya os digo, primera constancia de un Incoterm, 1812, el FOB. Con posterioridad en Estados Unidos se tiene constancia que en 1890 apareció el CIF, y a partir de ahí se producen dos estudios sobre los términos internacionales de comercio y recoge el relevo o coge el relevo ahí de esas cuestiones, de esos trabajos espontáneos, la Cámara de Comercio Internacional. La Cámara de Comercio Internacional, con sede en París, fundada en 1919 y que la constituyen 130 países, ve que es una cuestión importante, junto con la labor que ella realiza de arbitrajes internacionales, ve que es una labor importante la de hacer un glosario con esos Incoterms que los operadores comerciales van creando, le van dando forma, van usando, y en 1936 hace una publicación de su primera publicación del glosario de Incoterms, con 6 Incoterms. A partir de 1836, pues le siguen 8 versiones de Incoterms publicadas por la Cámara de Comercio Internacional, que culminan en la vigente actual del 2020. Tenemos las versiones del 53, del 67, del 76, de 1980, y a partir de ahí cada 10 años hacen una publicación, 1990, 2000, 2010 y 2020. Esas versiones siguen, por decirlo de alguna manera, siguen vigentes, no se han eliminado. Y cuando se pactan las versiones, cuando se pacta el Incoterm entre las partes, es muy importante no solo pactar el acrónimo del Incoterm, sino decir en ese pacto, en ese acuerdo, a qué versión de la Cámara de Comercio Internacional se refieren. Esto dará mucha garantía y clarificará mucho los términos que se han pactado entre las partes. Pero resaltar una idea, quedaros con una idea. Este glosario publicado por la Cámara de Comercio Internacional no son ley, no son un convenio, son una normalización que hacen de estos usos espontáneos que salían, a la que los comerciantes pues se ascriben o hacen referencia a ella para que no haya dudas de qué contenido obligacional conlleva el pactar ese Incoterm, ¿vale? Y entonces ya entramos en qué regulan entonces los Incoterm. Los Incoterm no son el contrato de compraventa internacional en sí, no regulan cosas muy concretas, regulan el punto de entrega de las mercancías, regulan la distribución de los riesgos y los costes, regulan quién tiene que hacerle el despacho en las aduanas, para la exportación o la importación, es decir, regulan cosas muy concretas y no son el contrato de compraventa internacional, pero es que también no regulan cosas muy importantes, y eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué ley se aplica? ¿Qué jurisdicción va a conocer de una disputa? ¿Cuál es la forma de pago? ¿Cuándo se transmite la propiedad? Todas esas cosas no las regulan los Incoterms. Eso habrá que regularlo de manera negociada en el contrato de compraventa internacional, y además de esas cuestiones básicas, incluir los Incoterms. Aquí vemos las cuestiones que no regulan los Incoterms y que es muy importante que se pacten con claridad en el contrato de compraventa internacional. Hemos dicho ley aplicable y jurisdicción, para tener certidumbre de si surge una disputa, dónde pleitear y qué derecho se va a aplicar. Yo creo que a partir de ahí una vez que se sabe que se quieren comprar 100 contenedores de mineral de hierro y se tienen las condiciones del mineral y se sabe que se quiere comprar a ese proveedor, lo siguiente, cuando se va a trabajar el contrato, lo primero yo creo que debe ser es pactar la jurisdicción y la ley aplicable, porque a partir de ahí, pues como veremos más adelante, va a depender todo el contrato y nos va a dar certidumbre, y eso se va a traducir en ahorro para esos dos operadores de esa compraventa internacional, en ahorro en costes de litigación. Es decir, os vais a ahorrar dinero en abogados. Si sabemos dónde se pleitea, si sabéis dónde se pleitea con seguridad y qué ley se aplica, creedme que os vais a ahorrar un dinero en abogados si surge cualquier tipo de problema.
y eso se pacta de manera expresa. Ley y jurisdicción hay que recogerlo en el contrato de compraventa internacional de manera expresa. Y aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, la transmisión de la propiedad bajo derecho español. Si nos vamos a derecho español, vemos que se transmite la propiedad de una mercancía internacional. No olvidemos que estamos en el marco de un contrato de compraventa internacional de mercancía. La mercancía se transmite a través del título y el modo, bajo derecho español. Bajo derecho inglés será de otra manera, bajo derecho chino será de otra manera. Entonces, pactamos el derecho y fijaros que en este caso, por ejemplo, si se aplicara derecho español, pues sabemos que se transmite la propiedad con el título y el modo, pues a lo mejor podemos establecer que la traditio se confirme, esa tradición, el título es el pacto entre las partes de la compraventa y el modo es la entrega material, pues podemos materializar la traditio con, por ejemplo, la entrega del conocimiento de embarque, y ahí se quedaría perfeccionado la compraventa. Aquí volvemos a hacer reservas volvemos a hacer una anotación sobre el pacto de reserva de dominio, algo que consideramos francamente importante las compraventas internacionales como garantía para el vendedor y que puede ser una cuestión importante a efectos de transmisión de la propiedad si se produce un impago o se produce una situación, como hemos dicho antes, de insolvencia. Precio y el pago, los términos del pago. ¿Cuánto, cuándo y cómo pagar? Fundamental, hay que pactarlo, hay que recogerlo en el contrato. Esto no lo regulan los Incoterms. Y medios de pago, más habitual, el crédito documentario. Otros sistemas que hay, el Cash Against Documents, el CAD, que es como el crédito documentario, pero a la inversa, lo realiza el vendedor y pagará y entregará la documentación contra el pago. Parece similar al crédito documentario, pero es diferente, es el contrario exactamente. Y después los términos de la entrega, la fecha de embarque, las condiciones de embalaje, las condiciones de temperatura, todo eso hay que pactarlo. Estamos ante estas tres cuestiones clave. Dependiendo de la fecha de embarque, llegará en una determinada fecha la mercancía o en otra, y esto puede ser fundamental. Si se compra una mercancía que tiene que llegar en una determinada estación del año, como te llegue en otra, ya no le vale al comprador para nada. Las condiciones de embalaje, fundamentales. Las de temperatura, ni os cuento. Una mercancía que sea para el consumo humano, por ejemplo. En definitiva, hay que tener el contrato de compraventa internacional, hay que tenerlo, hay que ver todos los elementos que lo conforman. Uno de ellos es el Incoterm, pero hay otros muy básicos que hay que pactar independientemente. Y ahora, centrándonos en el Incoterm, pues como hemos dicho al principio, y volvemos al inicio de mi intervención, es muy importante saber el contenido obligacional que conlleva el Incoterm. No se puede pactar un Incoterm sin saber su contenido. Y ahora, José será la persona que os inicie en el contenido de esos Incoterm a través de una clasificación. José, si eres tan amable. Muchas gracias, Enrique. Buenos días a todos. Pues una vez realizada esta pequeña introducción que ha hecho Enrique sobre qué son y básicamente qué no son los Incoterms y bueno, estudiado esa parte tan esencial e interesante, pues procede a avanzar un poco y entrar en materia de las reglas Incoterm, especialmente las del año 2020, que es la que nosotros vamos a comentar en detalle, pero brevemente, como ponía antes Enrique. Y qué mejor manera que empezar al estudio de los 11 Incoterms que componen estas reglas que haciendo la clasificación preliminar de los mismos. Y en estas nuevas reglas Incoterm del año 2020 pues se clasifican atendiendo al medio de transporte que se utiliza o al medio de transporte que se va a utilizar para realizar ese transporte. Así tenemos los dos grandes grupos. Tenemos un grupo de Incoterms que han estado diseñados desde antiguo para el transporte marítimo. Aquí tenemos el FOB y el SIF, como decía antes Enrique, se unen el FAS y el Coast and Freight, que son Incoterms, como digo, que están pensados y están estudiados para el transporte por mar o por vías navegables, frente a los otros Incoterms que pueden ser usados para los llamados transportes polivalentes, cualquier medio de transporte, ya sea ferroviario, sea aéreo, sea terrestre.
Aquí tenemos un grupo de 7, que luego veremos en detalle, ahí los tenéis, es el S-Works, el FreeCarrier, el coste Pay2 y demás. Antes de seguir con las clasificaciones, quiero adelantaros que a continuación vamos a apoyarnos bastante en unos pequeños diagramas que se contienen en la publicación oficial de la Cámara de Comercio Internacional, las reglas 2020, que son estos dos dibujitos que tenéis aquí abajo, así como los otros donde plantean, como veréis en la siguiente diapositiva. Cuando hablemos de un Incoterm particular, cuando hablemos, por ejemplo, del FAS, pues veréis el dibujito que está abajo del punto 2 de esa clasificación. Eso va a representar que estamos ante un Incoterm marítimo. Y cuando hablemos en un Incoterm polivalente, pues veréis el otro. Así que esta es la clasificación que contenemos hoy en día. Los Incoterms están presentados conforme al medio de transporte utilizado. Sin embargo, creemos que también es interesante hacer la clasificación histórica de los Incoterms mediante los grupos. Los grupos según el punto que se elija para la entrega de las mercancías para el transporte. Así, de una manera clásica, se vienen clasificando los Incoterms en 4 grupos. El grupo E, el grupo F, el grupo C y el grupo D. Brevemente, porque luego entraremos en detalle con cada uno, pues dentro del grupo D tenemos las características esenciales que las mercancías se van a entregar en las instalaciones del vendedor empaquetadas y listas para su transporte. Pero nada más. Aquí tenemos un único Incoterm, que es el Incoterm S-Works. El siguiente grupo será el grupo F, en el que las mercancías van a ser entregadas por el vendedor cargadas o al costado del medio de transporte en el punto pactado, que es un punto en el país de origen de las mercancías. Aquí el vendedor se va a obligar a embalar las mercancías, a cargarlas o a llevarlas hasta un punto pactado o entregarlas al costado, como veremos, del buque para el FAS, y realizar el despacho de exportación. Son los Incoterms del grupo F, FreeCarrier, FAS y FOB, que veremos luego. El tercer grupo, el grupo C, es un grupo que tiene una característica peculiar, como veremos después, que es un grupo en el que se produce una disociación entre los costes y los riesgos en el transporte principal. Recordad, como antes puso Enrique, que los Incoterms lo que hacen es distribuir un marco obligacional. Distribuyen quién tiene que soportar tal y cual coste y quién soporta el riesgo de tal o cual operación. Pues dentro del grupo C tenemos como característica esa disociación que luego la veremos. Vamos a incluir un coste, pero no vamos a asumir el riesgo de ese coste, ¿no?, de cara al vendedor. Luego lo veremos. Y por último, el grupo D, como característica principal, es que el punto pactado para la entrega de las mercancías va a estar en el país de destino. Aquí tenemos el DAP, el DPU y el DDP. Aquí veis los Incoterms que contienen en precisión cada uno de estos 4 grupos de clasificación histórica y que os acabo de decir, o sea que tampoco merece la pena detenernos mucho más en esta diapositiva. Y finalmente, esta famosa sistematización que es muy popular en Internet y la veréis en infinidad de medios, es la distribución obligacional de cada uno de los Incoterms sistematizadas mediante un cuadro. La manera de presentar esta tabla es que en el eje horizontal superior pues vamos a tener una cadena logística de transporte en el que tenéis pues cada una de las operaciones características de este transporte, ¿no?, en sí. Es el embalaje, la carga en el primer medio de transporte en el país de origen, el transporte interior dentro de ese país de origen, el trámite de aduanas de exportación, manipulación portuaria, si vamos a hacer un transporte marítimo, el transporte principal y así sucesivamente hasta que llegamos al punto de destino. En el eje vertical se van a representar todos los Incoterms encadenados, atendiendo a la distribución obligacional de cada uno de ellos, de costes y riesgos. Como veis, en el eje horizontal tenéis costes y riesgos, y después el tipo de Incoterm. Pues bueno, pues si nos vamos partiendo del punto de origen, como decíamos antes, partimos del punto del grupo E, empezamos con el S-Works, y vemos que las obligaciones del vendedor van a ser, como decíamos antes, el embalaje de las mercancías y la puesta a disposición en sus instalaciones. Nada más, como decíamos antes. Vemos que en la tabla se está sistematizando que el resto de obligaciones de este transporte marítimo, de esta cadena logística, le corresponden al comprador. Y así lo vemos. Si nos vamos al otro extremo, es decir,
al último Incoterm por proximidad al comprador, vemos que es el DDP, y aquí vemos que el vendedor está realizando todas las operaciones de esta cadena logística de transporte y soporta todos los riesgos, excepto la última, que es la recepción y la descarga, incluida el despacho de aduanas en el país de importación. Entre medio, entre uno y otro, pues tenemos el resto de Incoterms. Tenemos de los 11 Incoterms, pues se van a distribuir de esta manera. De tal manera que, si veis, es una suerte de diagonal, de tal manera que conforme vamos acercándonos del vendedor al comprador, teniendo en cuenta el Incoterm seleccionado, pues va a ir aumentando las obligaciones del vendedor y se van a ir disminuyendo las del comprador. Decimos que es una suerte diagonal porque tampoco es una línea exacta, no es preciso, no es matemática. Así que bueno, esta es un poco la clasificación de los Incoterms y brevemente pues unas pequeñas notas de cada uno de estos grupos, ¿no? ¿Cuáles son las novedades de estas nuevas reglas Incoterm 2020? Pues francamente no son muchas. Nosotros creemos que son básicamente 6 y las vamos a comentar ahora mismo, bueno, brevemente a continuación, ¿no? Así, la primera de las novedades que encontramos en estas nuevas reglas es la sustitución de un Incoterm por otro. En las reglas del año 2010 teníamos el Incoterm Delivery at Terminal, el DAT, en el que se pactaban entre las partes que las mercancías se iban a entregar en una terminal en el país de destino. Recordad que estamos en un Incoterm del grupo D. La referencia a terminal pues causaba ciertas fricciones, ciertas indefiniciones, y las indefiniciones normalmente son bastante perjudiciales en un contrato de compraventa internacional, por cuanto que no se definía muy bien, podía quedar al arbitrio de la parte, había incertidumbres. Por lo tanto, en esta nueva versión se ha decidido sustituir el término terminal por un término place, de tal manera que quede mucho más abierto al libre pacto entre las partes dónde se van a entregar las mercancías. No me extiendo más porque luego los veremos en detalle ambos. La siguiente diferencia que vamos a encontrar en o novedad que tenemos en estas nuevas reglas del año 2020, la vamos a encontrar en dos Incoterms del grupo C, que son el SIF y el SIP. Estos dos Incoterms se caracterizan porque incluyen un seguro, como muchos de vosotros sabéis, pero ahora se va a hacer una distinción en qué tipo de cobertura será obligatorio para el vendedor suscribir, ¿no? De tal manera que en el SIF, que es un Incoterm que tradicionalmente se ha utilizado para grandes cargas, para grandes graneles, es un Incoterm marítimo, se va a incluir o se va a exigir que la cobertura mínima sea ICC del Instituto de Cargo Clauses de Londres, la cobertura C, que es una cobertura de riesgos definidos en la póliza. Sin embargo, para el Incoterm SIP, que es un Incoterm multimodal, como veremos después, la cobertura que se va a obligar conforme al Incoterm, que debe de suscribir el vendedor, en este caso es una cobertura a todo riesgo, un all risk, que son las coberturas de ICC-A. La siguiente novedad que vamos a encontrar en estas reglas del año 2020, la vamos a encontrar en el Incoterm Free Carrier, luego veremos también con detalle, y es, como decía antes Enrique, muchas veces en los Incoterm, en los contratos de compraventa que se utilizan Incoterms, también existe un crédito documentario como instrumento de pago, y será obligatorio probablemente para el crédito documentario la entrega de un documento, un conocimiento de embarque con la referencia de a bordo, de cargado. Luego veremos. Pues ahora, como ese contrato marítimo lo va a controlar el comprador, pues se le permite al vendedor que requiera al comprador para que se le entregue un documento marítimo con estos términos, para que él pueda entregarlo a su banco y poder obtener el cobro de crédito documentario. La cuarta novedad que encontramos en estos Incoterm es una referencia a la seguridad. Como sabemos, desde el año 2011, del 11S, pues el tema de la seguridad en el transporte y demás, pues ha sido una constante y ha sido uno de los requerimientos tanto legislativo como de práctica, ¿no? Entonces, ahora en los nuevos Incoterm pues se establece la obligación de cooperar entre las partes para proveer o para proporcionar esta seguridad en el transporte.
No es una obligación, sino en sentido estricto, sino una obligación de cooperar entre las partes, por cuanto que, como veremos después, depende del Incoterm elegido, una parte o la otra va a controlar y organizar ese transporte, pero necesitará la asistencia de la otra en determinados aspectos. La distribución de costes también se está realizando de una manera mucho más sistemática y clara en los Incoterms del año 2020, y eso se establece también en los apartados correspondientes. Y así lo encontramos, y bueno, no es una novedad en sentido estricto, pero sí es una sistematización mucho más práctica y fácil de usar, y merece la pena notarla como una novedad en las nuevas reglas. Y por último, y no por ello menos importante, se establece la posibilidad, tanto de comprador y vendedor, de ejecutar el transporte por los medios propios. Así que bueno, sin más dilación, procede ya a entrar en materia y ver uno a uno cada uno de los 11 Incoterms que componen estas reglas. Y para ello, bueno, pues le paso la palabra a Miquel Gartéis, que empezará con el grupo E. Muchas gracias, José. Buenos días a todos. Buenos días, si todavía estamos, buenos días. Bueno, ahora empezamos un poquito a hablar en materia de cada una de las reglas concretas que contienen las reglas Incoterms. Como tenemos un poco de restricción de tiempo, vamos a enfocarnos básicamente en las obligaciones bueno, pues principales de cada parte en el contrato de compraventa, ¿no? Reguladas dentro de lo que es las reglas Incoterms. Como hemos dicho antes, las reglas Incoterms no son el contrato de compraventa, pero sí regulan ciertas obligaciones o regulan ciertas cuestiones del contrato de compraventa que afectan a comprador y vendedor. Como estamos hablando para la asociación de Cádiz Port, pues hemos pensado que vamos a plantearnos, que nos imaginemos estar en una situación en la que el comprador va a ser Cádiz Port en una compraventa internacional y bueno, pues compraremos como ha dicho antes Enrique, a un chino, pues mantenemos al chino como nuestro comprador. Vendedor Cádiz Port y comprador un comerciante chino que nos compra nuestro producto. Bien, la primera regla que vamos a Incoterm que vamos a analizar es la de ex-works, que es la de entrega en el punto de origen, generalmente en el almacén del vendedor. Pues no tiene por qué ser necesariamente en el almacén del vendedor, pero bueno, es lo tradicional al pactar este tipo de Incoterm. ¿Qué es lo más importante? Bueno, aquí tenemos varios diagramas, ya vamos a ir analizándolos un poquito. Como ha dicho José, utilizamos los diagramas de la Cámara de Comercio Internacional, de la publicación oficial de quien ha glosado este tipo de usos y costumbres, que son los Incoterms, que es la Cámara de Comercio Internacional, y todos los Incoterms los vamos a analizar con una diapositiva parecida a esta, ¿no? Cada una con sus características, pero siempre utilizando los diagramas para que podamos explicarnos los diagramas, si os entendáis, de la Cámara de Comercio Internacional. En una columna están las obligaciones del vendedor y en otra las obligaciones del comprador, siempre ciñéndonos a lo más importante, a lo que creemos nosotros que es lo más relevante. Hay otras cuestiones que no nos da tiempo a analizar en detalle en esta webinar, ¿de acuerdo? ¿Qué es muy importante? Indicar el punto de entrega. ¿Cuál es el lugar y punto de entrega? ¿Por qué es importante? Porque este punto va a ser el punto en el que el vendedor va a cumplir con su obligación de entrega. Obviamente, en una compraventa, en cualquier compraventa, la obligación principal del vendedor es entregar el producto vendido, y entonces el lugar indicado en el ex-works, en el acrónimo que se utilice, debe ser correcto. Y debe ser correcto porque es en el que se tiene que entregar esa mercancía por el vendedor. Y además es el punto, en el caso del ex-works, a raíz del cual o a partir del cual los riesgos de pérdidas y daños de la mercancía durante su transporte, vemos aquí que la mercancía, este es el almacén, por ejemplo, de Cádiz Port, y aquí tenemos representado el almacén del comprador chino, todos los riesgos del transporte de origen hasta el destino en esta operación comercial internacional van a ser van a correrse por cuenta del comprador. Por lo tanto, es muy importante identificar este punto.
punto de entrega y punto de transmisión de riesgos. Aquí hemos representado la dirección de Cádiz Port. Yo no soy de Cádiz, ya sé que no es la dirección de Cádiz Port, porque la dirección de Cádiz Port es otra. Y lo hemos representado así para que os deis cuenta de la importancia que tiene el hacer bien esta tarea de indicar bien el punto de entrega. Porque aquí lo que hemos puesto es Plaza de España 7. Cádiz Port no está en Plaza de España 7. Cádiz Port está en Plaza de España 17. Habiendo pactado ese punto de entrega con una dirección incorrecta, tendríamos un problema, y es que el vendedor, Cádiz Port, debería de entregar en Plaza de España 7, cuando él quería entregar en su sede, que está en Plaza de España 17. Con lo cual, el error le puede conllevar unos gastos, porque puede verse obligado a tener que hacer ese traslado de la mercancía desde su almacén en Plaza de España 17 a Plaza de España 7. Si están lejos, pues puede ser dependiendo del tipo de mercancía, puede ser un buen dinero. Además, los riesgos se transmiten según lo que habíamos optado incorrectamente en Plaza de España 7. Por mucho que tú dispongas de la mercancía en Plaza de España 17 en la dirección correcta, que no has indicado bien, pero dispones de la mercancía, los riesgos no se transfieren, porque no has entregado en el punto que sí habéis pactado. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante lo que queremos transmitir con este movimiento. Es muy importante que en un Incoterm, donde se indica el punto de entrega, se haga bien. El lugar de entrega, y si puede ser especificado también el punto de entrega, debe ser lo más preciso posible para evitar estos problemas de extracostes o de dificultades en el cumplimiento de la obligación de entrega y en el momento de la transmisión de riesgos. Esto es una cuestión fundamental en todos los Incoterms, en todas las reglas Incoterms, que debemos de tener claro. En cuanto al S-Works, bueno, punto designado es el punto donde se entrega. ¿Cómo se entrega? ¿Se entrega cargado o no cargado? Bueno, efectos del contrato de compraventa, no estamos hablando del contrato de transporte, hemos dicho que el contrato de transporte es un contrato independiente que afecta a porteador frente a comprador y vendedor, ¿no? Aquí estamos hablando del contrato de compraventa. En el contrato de compraventa, las obligaciones del vendedor frente al comprador es poner a disposición de la mercancía en el lugar indicado. Punto. No tiene que cargarlas en el medio de transporte, tiene que embalarlas, porque es otra de las obligaciones que los Incoterms, las reglas Incoterms, imponen al vendedor. Embalar la mercancía, ¿para qué? Para afrontar el viaje que tiene previsto esa mercancía en esta operación comercial internacional, bien embalada. Básicamente, lo que tiene que tener el embalaje es que soporte lo que es previsible que vaya a ocurrir durante un transporte normal de esa mercancía. Entonces, lo único que tiene que hacer el vendedor es posicionar la mercancía en el lugar pactado, descargada en el suelo. Aquí está representado en el Incoterm, en el diagrama de las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, la mercancía en el suelo, y ahí ya ha cumplido con la obligación de entrega. Y a partir de ahí, los riesgos de pérdida y daños de la mercancía son trasladados al comprador. Con ello ya ha cumplido. ¿Tiene obligaciones de despachar la mercancía para exportación? No. El vendedor no tiene ninguna obligación de despachar la mercancía para exportación. Todas las demás obligaciones, desde cargarla en el primer medio de transporte, despacharla en origen, en el país de origen, aduaneramente para su exportación, el contratar el transporte, todo el transporte principal hasta el punto de destino, contratar la descarga y todo lo demás, despachar la mercancía aduaneramente para importación en el país de destino y descargarla y demás, todo eso ya son obligaciones que corresponden al comprador en un S-Works. Como vemos, es la regla Incoterm que probablemente, la regla Incoterm que menos carga obligacional impone al vendedor. ¿De acuerdo? Entonces, esto es el S-Works. Pasamos al siguiente, que es el Free Carrier, el FCA. La regla Free Carrier. ¿Qué significa el Free Carrier? Bueno, el Free Carrier tiene dos alternativas. Puedes entregar la mercancía bien en las instalaciones del vendedor o bien en un punto intermedio en el país de origen. Imaginaros, no sé, un comprador vuestro que tiene una capacidad logística importante en vuestro país, en el país de Cádiz Port,
en España, tiene una capacidad logística importante, tiene un almacén de distribución cerca de Cádiz. Entonces, bueno, pues prefiere que le entreguéis la mercancía en ese punto. La diferencia con una de las características del FCA es que la mercancía se entrega embarcada en el medio de transporte, en el que pactéis. Si es un free carrier, almacén propio del vendedor, se entregará en el camión o en el medio de transporte que haya cargado, que haya dispuesto el comprador, porque la obligación de contratar el transporte hasta ese punto es del comprador, ¿de acuerdo? Si es un free carrier en un punto intermedio, este almacén logístico del que hablábamos, que es del comprador en el país de origen, la mercancía se entregará también encima del medio de transporte, sin descargar, en el medio de transporte que haya organizado el vendedor desde su almacén a este punto intermedio pactado. ¿Lo veis? Esas son las dos fórmulas que tiene el free carrier. ¿De acuerdo? A partir de ahí, las obligaciones son parecidas al ex-works, salvo que se añade la obligación de despachar la mercancía para exportación. En el free carrier, ya sea free carrier almacén del vendedor o free carrier un punto intermedio, a bordo del medio de transporte dispuesto por el vendedor en el punto intermedio, en ambos supuestos es el vendedor quien debe despachar la mercancía para exportación. Las demás obligaciones, igual, embalar la mercancía y demás también para el vendedor, y el resto son para el comprador. El comprador debe asumir todos los gastos de transporte principal, todos los gastos de despacho de aduanas en destino, los gastos de descarga en destino, etcétera, etcétera. Y si es un free carrier, un punto intermedio, este almacén logístico, siempre se entrega a bordo del medio de transporte, con lo cual la obligación de descargar de este camión al almacén de distribución será del comprador. ¿De acuerdo? Estamos hablando del contrato de compraventa. Yo ya sé que luego, oye, que el contrato de transporte, pero si el camionero no va a cargar, no va a descargar. Bueno, eso es el contrato de transporte. Cara al contrato de compraventa, eso es lo que indica. Si en tu país, en España, por ejemplo, la obligación de cargar o descargar en el camión no es del transportista, entonces tendrás que adecuar en el contrato de compraventa que, aunque sea un free carrier, se instruya, si es, por ejemplo, el camionero del vendedor, pues instruye al camionero que lo cargue aquí. Pero eso ya es dentro del contrato de transporte. En el ámbito del contrato de compraventa, estas son las obligaciones. El comprador y el vendedor, esas son las obligaciones que han asumido. Y este es el free carrier. Como hemos comentado antes, el free carrier tiene una novedad en el 2020, en las reglas Incoterm del 2020, que es la novedad que ha comentado José antes de poder solicitar al porteador que el documento de transporte esté marcado on board. ¿A qué nos estamos refiriendo? Antes ha explicado José que a través de un crédito documentario como medio de pago te van a exigir una serie de documentos, entre ellos un documento de transporte. Generalmente, en una compraventa internacional suele haber un Bill of Lading o conocimiento de embarque. ¿De acuerdo? El Bill of Lading o conocimiento de embarque, cuando existe, cuando es ese medio de transporte marítimo el utilizado, pues las navieras, las líneas, si te reciben en el camión o te reciben la mercancía el porteador en un punto que es el almacén del vendedor o en un punto intermedio, no te van a poner on board, te van a poner receipt for shipment, recibido para embarque. ¿Por qué? Porque no asume una serie de responsabilidades y una serie de cuestiones que bueno, pues cara a su operativa, pues no lo hacen así para pues, protegerse frente a reclamaciones, ¿no? Y para tener claro qué régimen jurídico aplicar. Bien, esa cuestión lo que va a conllevar para el vendedor es que si tiene un crédito documentario y tiene que presentar un Bill of Lading, un conocimiento de embarque, y le pone Receipt for Shipment, es muy probable que si se aplican las reglas también de la Cámara de Comercio Internacional para créditos documentarios, las UCP 600, el banco no te acepte un conocimiento de embarque Receipt for Shipment, marcado recibido para embarque, y te rechace el pago. O te levante una discrepancia que tenga que levantar el comprador. Entonces, para evitar ese problema, la novedad ha sido, en las reglas Incoterms 2020, el incluir esta posibilidad de que
se pacte entre comprador y vendedor, en el contrato de compraventa, que en un free carrier el comprador, que es quien contrata al transportista principal marítimo, instruye a su transportista para que emita un receipt on board, un shipment on board, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que, bueno, eso está muy bien en el contrato de compraventa, pero como hemos dicho antes, el contrato de compraventa no vincula al porteador por el principio de relatividad de los contratos, con lo cual pueden pactar lo que quieran en el contrato de compraventa comprador y vendedor, que si Maersk, la naviera, no quiere poner on board, no va a ponerlo. Entonces, nosotros lo que solemos aconsejar es, para evitar este problema con los créditos documentarios, es que en el contrato de compraventa, en todas esas otras cosas que no regulan los Incoterms y que hay que pactar, se pacte que el crédito documentario se abra y que en el documento de transporte que requiera el crédito documentario para el pago no se exija un bill of lading marcado on board y que valga al banco para que te pague y que no haya discrepancia y no impida el pago, que valga un conocimiento de embarque marcado on board. Pero eso fuera de los Incoterms, eso es el contrato de compraventa. De tal manera que Maersk emitirá o no el on-board, pero el vendedor cobrará porque le valdrá un documento received for shipment, ¿vale? O recibido para embarque. Esto es un poquito la novedad del Free Carrier del 2020 y la problemática que trata de solucionar. Siguiendo con los Fs, vemos el ex-works no tenía carga obligacional para el vendedor, el FCA ya tiene cierta carga obligacional mayor, tiene que cargar la mercancía a bordo del primer medio de transporte, tiene que declarar las mercancías en el despacho de exportación, ya tiene más carga obligacional. Y ahora pasamos al FAS, al Free Alongside Ship, franco al costado del buque, ¿de acuerdo? Esto es un poquito más allá en el transporte. Aquí vemos las mercancías representadas en el diagrama, ya están en el muelle. Están en el muelle, el Incoterm se refiere al muelle o a barcaza, ¿no? Hay puertos en los que se carga por barcaza, ¿no? Porque no tienen muelles y bueno, son ríos y demás. Entonces, esto es lo que pretende el FAS. El FAS es en el puerto de Bilbao, hemos puesto aquí, en el puerto de Bilbao, entregado en el muelle al costado del buque. Ese es el punto de entrega. A partir de ahí, todos los gastos y riesgos serán del comprador. Hasta ese punto, todos los gastos y riesgos son del vendedor. Es decir, si antes el vendedor en el SWORD no corría riesgos desde su almacén, si era el punto designado, o en el FCA desde el punto intermedio designado, a partir de aquí ya los riesgos también son sufridos o corridos por el vendedor en el muelle, hasta llegar al muelle y hasta que se carguen en el barco. O sea, una vez puestos en el muelle y esté el barco al costado, ahí ya se transfieren los riesgos. ¿Qué supone esto? Que todo lo asume el vendedor. El gran problema que suele haber en un FAS es que, bueno, como tú no contratas el barco, lo contrata el comprador, pues dependes de que llegue o no llegue el barco, tú tienes la mercancía que le has puesto al costado y bueno, llega con demoras, que es habitual que un barco pues tenga sus circunstancias durante la navegación y pueda tener retrasos, y ahí está la mercancía y tú has entregado o no has entregado. ¿Qué ocurre? ¿Has transferido los riesgos al comprador? O si de repente viene una tormenta y se pierde la mercancía y estando en el muelle vas a tener que correr con la pérdida de la mercancía porque el barco ha llegado tarde, ¿no? Pues bueno, eso trata de solucionarlo los Incoterms, trata de poner una serie de reglas indicando, bueno, pues que será, bueno, pues el comprador tiene que indicar al vendedor o debería de indicar cuándo va a llegar el barco y marcando un rango de fechas para ello y bueno, pues que si el comprador ha contratado así el barco y el barco no llega, bueno, pues si el vendedor ha cumplido y ha dejado las mercancías dentro del rango de fechas o en el momento en el que le dijo que iba a venir el barco, ya a partir de ese momento, ya si está ya en la fecha indicada, ya ha transferido los riesgos, se ha cumplido con la entrega y a partir de ahí, si ya llega tarde el barco, es un problema del comprador. Si se pierden las mercancías, son para riesgo del comprador. Si los gastos que eso origine de sobreestadías se entienden que son en el muelle, se entiende que son para el comprador. Pero lo mejor,
porque los Incoterms no te dicen la fecha, lo mejor es que lo pactéis vosotros. Cuanto más y mejor defináis en el contrato de compra-venta cuál es el rango de fechas en el que tiene que venir el barco para recoger, en el que yo tengo que poner como vendedor la mercancía en el muelle, mejor. Más concretáis y las reglas de Incoterms serán de mejor aplicación, porque las consecuencias que marquen las reglas Incoterms serán más fácilmente interpretables y no habrá incertidumbre. A partir de ahí, despacho de exportación lo debe hacer también el vendedor, y a partir de ahí todo es para el comprador. Transporte marítimo principal, los costes de descarga en el destino, todo el transporte en el país de destino, el despacho de importación en el país de destino, todo eso ya es para el comprador, ¿vale? Para acabar con los Fs tenemos el FOB. El FOB es un putito más que el FAS. Seguimos la misma dinámica, vamos cargando de obligaciones al vendedor. En este momento la caja veis que está representada ya en la mercancía a bordo del barco. ¿Qué significa esto? Que la entrega en el FOB se hace en la bodega. La mercancía tiene que estar sentadita en la bodega. Cuando está sentadita en la bodega es cuando se realiza la entrega, cuando se transfieren los riesgos del del vendedor al comprador, es cuando la mercancía está sentadita en la bodega. Los gastos hasta este punto también se tienen que asumir por el comprador, por el vendedor hasta este punto, cuando está sentadita en la bodega. Eso, bueno, pues nuevamente tenemos el problema de que llega tarde el barco y demás. Bueno, pues eso también lo tendréis que arreglar, como hemos hablado para el FAS, cara al contrato de compraventa, pues determinar muy bien el rango de fechas. Estamos hablando del FAS y del FOB, y esto del rango de fechas, igual muchos embarcáis en contenedor. Bueno, generalmente en contenedor, para contenedor, el FAS y el FOB igual no son los más indicados. El FAS y el FOB igual es más indicado para carga de proyecto, grandes graneles y demás, ¿no? Donde hay una operativa portuaria más fuerte. Bien, dicho esto, en el FOB la mercancía sentadita en la bodega, pero ¿tiene el vendedor que trincarla y asegurarla? Eso no lo dice la regla Incoterms. ¿Quién tiene que trincar y asegurar la mercancía? ¿Quién tiene que fijarla para que soporte los movimientos y vaivenes del barco durante la navegación? No lo dice. Si ocurre un daño durante el transporte, ¿quién corre con los riesgos? El comprador. Pero puede haber un problema de costos, ¿no? Y puede igual el comprador decirle algo al vendedor, porque oye, yo entiendo que tú tenías que haber trincado porque tienes que poner la mercancía en la bodega, pero los Incoterms no te dicen más que entregarla en la bodega, no te dice si tiene que estar trincada y asegurada. Entonces, la solución, como siempre, como en todo contrato, todas las dudas que podáis tener o todas las incertidumbres que podáis despejar en el momento de la contratación, hacerlo. Es decir, en el contrato ya imponer a una de las partes y a pactar entre las partes, comprador y vendedor, quién debe de trincar y estivar la mercancía a bordo. Obviamente, esto es para el contrato de compraventa, para asumir qué costos, quién asume qué costos. Pero realmente, en el contrato de transporte, el transportista marítimo tiene que tener eso también apalabrado en el contrato de transporte que haya contratado el comprador. Y, bueno, pues es un ejemplo de cómo lo que se pacte en el contrato de compraventa puede tener efecto en el contrato de transporte. Es decir, si se pacta que se haga el trincaje por el vendedor, pues obviamente el comprador que va a contratar al barco pues hará un contrato free on board, es decir, free on board, free in out o free in, en el tema de los gastos de embarque y de trincaje, dirá free in, stowed and trimmed. Entonces, lo que hará es que todos los gastos no los asuma el portador, tendrá un flete más barato porque ya los estará asumiendo el vendedor a través del pacto que hayáis alcanzado. Entonces, bueno, esto es un efecto que puede tener el contrato de compraventa en el contrato de transporte, pero es un efecto indirecto, no directo. Insisto en que los contratos son independientes y lo que pactéis con el portador será lo que vaya a misa para el contrato de transporte y lo que pactéis con el vendedor o el comprador, lo que en el contrato de compraventa lo que vaya a misa para ese contrato. Y bueno, yo con esto he acabado los Incoterms E y F y ahora José pasará a cubrir los Incoterms C del grupo C y D.
Si tenéis alguna pregunta, creo que tenéis el chat, ¿eh? Y no sé si hay alguna, pero bueno, si eso Enrique las leerá. José, te paso. Perfecto, gracias, Inquier. Bueno, pues vamos a saltar de grupo, como decía Miquel, vamos al grupo C, al tercero de ellos, y partiendo y sobreponiendo o superponiéndolo al marco obligacional que explicó Miquel para el FOB, vamos a estudiar el siguiente, de la manera que vamos, conforme avanzamos en Incoterm y nos acercamos hacia los almacenes del comprador, pues vamos añadiendo obligaciones al vendedor. Y en este caso, si volvemos otra vez al gráfico que tenéis arriba a la derecha, pues veis que las mercancías están cargadas a bordo del buque en el Cost and Freight, que es el primero de Incoterm de este grupo C, ves que están cargadas en el puerto de origen y es en ese momento donde se produce la transmisión del riesgo, exactamente igual que el Incoterm FOB. Sin embargo, si veis en la flecha donde se señalan o se representan los costos, veis que la flecha va un poco más allá, incluye en el color azul, que son las obligaciones del vendedor, se incluye la parte marítima, el transporte marítimo principal hasta el puerto de destino. Y como decíamos antes, pues esta es la primera característica o la gran característica del grupo C. Aquí se está disociando los costos de los riesgos. En este Incoterm, el vendedor tiene la obligación de contratar y incluir en su precio el costo del transporte principal. Asume los costos hasta el puerto de destino, en el país de destino. Sin embargo, los riesgos se están transmitiendo exactamente igual que en un FOB. Los riesgos se transmiten en el puerto de carga, en el puerto de origen. Por eso hablamos de la disociación de costes y riesgos. Esto es una característica típica. Por otro lado, si os fijáis arriba en la manera de notar este Incoterm, ponemos CFR, puerto de destino, Incoterm 2020. Todos los Incoterm que hemos estado tratando hasta este momento señalábamos el punto en el que se establece la entrega de la mercancía. Hablábamos de Ex-Works, Valencia, lo que sea, ¿no? Ahora vamos a cambiar y vamos a utilizar el puerto de destino para notar que se incluye dentro del marco obligacional el transporte principal hasta ese punto. El Cost and Freight, si veis el dibujo de abajo, también estamos hablando de un Incoterm marítimo, eminentemente marítimo, diseñado y pensado para ser utilizado con transporte por vías navegables o por mar. Si nosotros, por lo que fuera, queremos que el transporte que se incluya en el Incoterm vaya más allá y se entreguen las mercancías, o se incluya el coste de ese transporte en otro punto más allá del puerto de destino, debemos de pactar otro Incoterm, un Incoterm multimodal, el CPT, como veremos ahora mismo. Por lo demás, el marco obligacional vamos añadiendo, es exactamente lo mismo. ¿Qué obligaciones tiene el vendedor? Bueno, pues el vendedor tiene la obligación de embalar las mercancías, de cargarlas en el transporte inland, en el país de origen, el transporte, digamos, de las instalaciones hasta el puerto de embarque, de hacer el despacho de exportación, de cargarlas en el medio de transporte principal, en el marítimo. Ahí es cuando transfiere el riesgo y además de pagar o soportar el coste de ese transporte, pero no el riesgo. El comprador, pues desde el punto en el que se produce la transmisión de riesgos, pues ahí, que es en el puerto de carga, como decimos, a partir de ahí soporta los riesgos y los costes a partir de la llegada de las mercancías hacia el puerto de destino, incluida pues eso, la carga, despachos de destino y demás. El siguiente Incoterm es el Incoterm SIF, que es otro Incoterm marítimo, en el que además de incluir el coste del transporte marítimo principal, pues se va a incluir también el seguro. Se pacta la obligación del vendedor de suscribir un seguro que cubra el transporte marítimo hasta el punto pactado. Aquí, si os recordáis antes, en la clasificación hacíamos la referencia, cuando abordamos las novedades de las reglas del año 2020, hablábamos que aquí se establecía que el seguro que se debe de pactar, que se debe de suscribir, es un seguro del tipo ICC-C. Tenemos que tener en cuenta que este Incoterm está pensado, se ha venido utilizando de una manera histórica para cargas completas, a graneles de gran volumen, y por lo tanto tradicionalmente no se utilizaba un seguro a todo riesgo, sino un seguro ICC-C, una cobertura de riesgos ciertos, de riesgos denominados o relacionados en la póliza. Por lo demás, exactamente igual que el SIF, más el seguro.
El cost and freight más el seguro. Los siguientes dos Incoterms que vamos a tratar son dos Incoterms multimodales que funcionan exactamente igual que los dos que hemos estudiado, igual que el cost and freight e igual que el SIF. En este caso, para no inducir error, pues hablamos de CPT, Carriage Paid To, en el que es en la distribución obligacional pues se incluye la obligación del vendedor de contratar el transporte principal hasta el punto pactado en el país de destino. Lo veis arriba exactamente igual, hemos cambiado el buque y hemos puesto el camión y vemos igualmente que las mercancías se entregan cargadas a bordo de este transporte principal. Y es cuando las mercancías están cargadas a bordo de este medio de transporte principal cuando se transfiere el riesgo del vendedor al comprador. Exactamente igual que hacíamos con el cost and freight. El marco obligacional, pues exactamente el mismo. Y por último, acabamos con este grupo C, tenemos el SIP, que al igual que el SIF, pues tiene la característica de que además del coste del transporte principal, se incluye también el seguro y se va a incluir un seguro en condiciones ICCA, un seguro a todo riesgo. Exactamente igual, se produce la disociación de costes y riesgo que venimos comentando, característica de este grupo C de los Incoterms, y se transmite, el riesgo se transmite cuando las mercancías están cargadas a bordo de ese medio de transporte principal. Bien, por último, y con la brevedad necesaria, pero estamos fuera de tiempo, grupo D. El grupo D hablábamos que tenía la característica de que el punto de entrega de las mercancías está en el país de destino. Y aquí vamos a tener básicamente pues, tres variables, ¿no? Si se entregan cargadas, si se entregan descargadas o si se entregan cargadas pero con el despacho de aduanas hecho. Entonces, estas tres variantes pues vamos a obedecer los tres Incoterms que vamos a comentar a continuación. Si veis y os fijáis arriba en el dibujo, dar un poco hacia atrás, Miquel. Si veis arriba en el dibujo, nuevamente vamos a ver cómo coinciden los costos y los riesgos. La disociación que hablábamos antes desaparece. Aquí las mercancías se van a entregar, en el caso del DAP, en el punto pactado en el país de destino y se van a entregar cargadas. Y el vendedor va a asumir los costes y los riesgos hasta que las mercancías lleguen hasta ese punto pactado. A partir de ese punto, evidentemente, que el comprador va a asumir todos los costes de esa operativa, descargarla en el país de destino, hacer el despacho de importación en el país de destino y si ese punto de entrega no coincidiera con el destino final de la mercancía, pues realizar también ese transporte inland o el transporte interior en el país de destino. La siguiente variante que hablábamos antes es ¿qué pasa si queremos que también se descargue? Pues tenemos un Incoterm aquí, que es el Delivery at Place Unloaded. Es exactamente igual que el anterior, pero con la obligación por parte del vendedor de descargar las mercancías en el lugar pactado. A partir de ahí, pues el comprador tiene que hacerse cargo de todos los costes y todos los riesgos. Vuelven a coincidir, como decíamos antes, costes y riesgos. ¿Cuál es la única obligación del comprador? Pues aquí, pues si las mercancías, el lugar pactado para la entrega de mercancías coincide con el destino final de las mismas, pues la única obligación será despachar las mercancías de importación. Si no coincidiera ese lugar pactado con el destino final de las mercancías, pues realizar ese pequeño transporte como hubiera sido necesario que fuera necesario. Y por último, el DDP, que es una mezcla entre los dos que hemos estudiado anteriormente o que hemos hecho mención anteriormente, en el que las mercancías se van a entregar en el país de destino, en un punto pactado por las partes, cargadas a bordo de ese transporte en el país de destino, pero con el despacho de importación realizado a cargo del vendedor. Aquí veis que lo único que debe de hacer el comprador pues será descargar las mercancías si es que el lugar de entrega o el lugar no coincide con el lugar final de destino de las mercancías. Así que con esto pues acabamos nuestra breve introducción a las reglas Incoterm 2020 y bueno, si tenéis alguna duda o pregunta, creo que hay alguna pregunta en el chat, que no sé si Enrique nos puede... Rafael, ¿cómo vamos de tiempo? Fuera de todo, ¿no? Como bien ha dicho José, estamos fuera de tiempo, así que por favor, con brevedad para ir terminando.
Venga, pues os leo si os parece las preguntas que tenemos aquí y Miquel, José, para no ser yo el que lea y responda. Vale. Carlos Ragel pregunta, ¿sería posible disponer de la presentación? Carlos, contáctanos por privado y a través de la asociación y lo comentamos, ¿vale? Julio Castillo, perdonad, repito, en Sword la carga al primer camión no es así. En el día a día no tiene sentido quién carga. ¿Quién carga? ¿El chofer? El chofer no manipula carga. Por supuesto, Julio. Sí, si quieres. Sí, yo creo que Julio se refiere efectivamente, y tiene toda la razón del mundo, el chofer en teoría no tiene que cargar, el que carga es al que va él a recoger la mercancía dentro del ámbito del contrato de transporte. Cuando hablamos del Incoterm S-Works, estamos hablando del ámbito del contrato de compraventa. Eso es lo que hemos querido transmitir antes, ¿no? El tema de la relatividad de los contratos y que aquí, dentro de comprador, entre comprador y vendedor, ¿quién de los dos tiene que encargarse? No físicamente, sino de pagar o de asumir el gasto y el riesgo de cargar la mercancía en el primer medio de transporte. Y el S-Works, efectivamente, en el S-Works, quien debe de asumir el riesgo y el coste de la carga de la mercancía en el primer medio de transporte es el comprador. Ahí, Julio, si vas a la regla Incoterm, a A2, efectivamente es el comprador quien tiene que hacerlo. Otra cosa es que en la vida real pues los vendedores tengan en sus almacenes, cuando entregan el almacén, medios de carga y sean ellos efectivamente quien lo haga, y porque además el chofer, como tú dices, no es un cargador, el chofer conduce el camión, nada más. Pero en cara al contrato de compraventa, la obligación de asumir ese coste y ese riesgo es del comprador. Si en la práctica lo que se está haciendo es que es el vendedor quien lo está cargando, lo correcto, según las reglas Incoterm, sería haber pactado un FCA almacén del vendedor. Porque de esa manera el vendedor tendría que asumir el riesgo y la carga. Es decir, si es el vendedor quien está cargando realmente la mercancía, lo lógico es que se pacte un FCA, almacén del vendedor. Y de esa manera, además, igual el vendedor puede hasta incrementar y sacar un poquito más de margen de precio en su operación, que de hecho, si en la práctica la está haciendo, pues sería lo lógico, ¿no? O sea, en ese caso, si está cargando el vendedor, está mal elegido el S-Works. Pero el S-Works en sí mismo, no es incorrecto decir, de hecho así lo dicen las reglas Incoterm, el S-Works es el comprador quien debe de asumir esa obligación y ese coste. Creo que si tienes alguna duda, Julio, bueno, como nos conocemos, me llamas y comentamos. Venga. ¿Algo más que añadir, José? ¿O tienes tú? Nada. Enrique. Totalmente de acuerdo, no sé si hay más. Julio, contáctanos por privado, que estamos encantados de comentar contigo tus dudas y la diferencia entre el contrato de comercio de compraventa internacional con el de transporte, que creo que ahí es donde tienes tú el caballo de batalla. No veo más preguntas porque veo que llegan por un lado y por el chat, Enrique, también, ¿no? Sí, Miguel Ángel Roa os preguntaba que en condiciones CIF y CFR, ¿quién tiene la obligación de pagar a la naviera los gastos de descargas y tasas de puerto a la llegada? Lo podéis ver en preguntas y respuestas. Preguntas y respuestas. Sí. Miguel Ángel Roa. En las condiciones CIF y CFR, ¿quién tiene la obligación de pagar a la naviera los gastos de descarga y tasas de puerto a la llegada? No sé si Miquel la quiere responder o le respondo yo. Como quieras, ¿no? Es sencillo. Al final, sí, al final lo que establece el Incoterm es la obligación de pagar ese transporte principal. Las mercancías se están entregando donde se están entregando, como decíamos antes, a bordo del buque en el puerto de origen y a partir de ahí el comprador va a soportar el riesgo. El Incoterm no te dice nada más de esas obligaciones en el puerto de destino. Es algo que habrá que amarrar, evidentemente. Bueno, en todo caso, todos los gastos del transporte hasta el punto final ya son del comprador. Eso es, desde el punto de
de destino, ya a partir de ahí, si ellos han pactado en el puerto, él tiene que poner, y yo entiendo que los gastos de descarga son del comprador. Sí. Bueno, principio pues si con vuestro permiso podemos cerrar. ¿Algo más que añadir? No veo que si alguien tiene alguna pregunta, también lo puede hacer por correo electrónico a la asociación y gustosamente se contestará. Por supuesto, cualquier cosa nos la hacéis llegar o que nos contacten y estaremos encantados de aclarar cualquier duda. Y agradeceros, Rafael, pues bueno, esta oportunidad y que contéis con nosotros para lo que podamos ser de ayuda en cualquier materia jurídica. Pues Enrique, precisamente quería decir yo eso, agradeceros vuestra asistencia, vuestra participación, también a todos los que han participado y felicitaros porque creo que aunque sea breve, rápido, no se podía meter en menos tiempo tanta información. Esto hubiera sido pues para haberlo hecho a lo mejor en una sala y haber estado 3 o 4 horas tranquilamente y hacer preguntas sin mascarillas, que esperemos que podamos hacerlo en un futuro próximo. Y nada, mencionaros que se van a seguir haciendo más webinars. No queremos hacer muchos, pero sí queremos que sean muy concretos y muy específicos y de mucho interés, porque sabemos que estamos todos cansados con muchas historias de estas y es mejor ir a lo claro y a lo que a la gente le interese de verdad. Así que nada, que muchas gracias y podéis también entrar en nuestras redes sociales de Cadisport y muchas gracias a John por vuestra colaboración y seguiremos para adelante. Buenas tardes a todos. Gracias a vosotros. Gracias, buenas tardes.